Cordial saludo. El día de hoy revisaremos el tema de regresión lineal simple, conceptos básicos. ¿Por qué conceptos básicos? Los temas de regresión son temas muy complejos que de por sí solo podrían abarcar un semestre, aprender todo lo que se trata de regresión lineal simple si uno lo va a estudiar a profundidad. Por lo tanto, trataremos los temas de manera básica en este nivel de educación. Antes de comenzar con la regresión lineal simple, es importante repasar unos conceptos básicos de matemáticas, como son la ecuación de la línea recta. La ecuación de la línea recta es esta que ven acá: y igual a mx más b, donde b es el intercepto de la línea recta con el eje y, perdón. Sabemos que ese es el eje y, este es el eje x, para aquí números positivos, para acá también positivos, para acá negativos y para acá negativos, y que cada punto de la línea tiene una coordenada que es el valor x y el valor y. Entonces b es el intercepto, es decir, la coordenada en que x vale 0 y y. Es decir, esta y podría ser es igual a b, que es el intercepto. M es la pendiente. ¿Qué es la pendiente? ¿Cuántas unidades de y cambian por una unidad de x? Es decir, cuando cambia una unidad en x, de este punto a este, ¿cuántas unidades cambiaron en y? Miremoslo un poco más de cerca. Aquí tenemos una línea en el plano cartesiano y se han marcado dos puntos, los cuales llamaremos el primero, esta coordenada x1, esta x2, aquí y1 y aquí y2. Entonces la coordenada de este punto es x1, y1 y la de este punto x2, y2. Entonces esta ecuación nos dice cómo calcular la pendiente: y2 menos y1 dividido en x2 menos x1. Y luego esta otra ecuación, cuando ya hemos calculado la pendiente, porque la necesita para el cálculo, nos dice pendiente por x1 menos y1 multiplicado por menos 1 es igual a y0, o intercepto, que lo hemos llamado b hasta el momento. Miremoslo con un ejercicio. Tenemos nuestra línea recta y vamos a calcular la pendiente. Entonces, cojamos dos puntos, este punto y este punto, y establezcamos sus coordenadas. Entonces aquí 1 y 2, y aquí está 1, 2 y 3. Es decir, que las coordenadas de este punto serían 2,3. Y las coordenadas de este otro punto serían 3, 4 y 4. Es decir, que las coordenadas de este punto serían 4,4. Entonces, este punto sería y2, sería el punto 2 con x2 y y2, y este punto sería x1, y1. Entonces, tendríamos 4 menos 3 dividido en 4 menos 2, lo cual es igual a 1 dividido en 2, lo cual es igual a 0,5. Es decir, que la pendiente es 0,5, es decir, por cada unidad que aumenta x, y aumenta media unidad. Ahora calculémoslo para saber el intercepto. Pues aquí mirando podemos ver claramente que el intercepto es 2, pero hagamos la ecuación: 0,5 por x1 nos dio 2, menos y1, que era 3, por menos 1. Entonces 0,5 por 2 da 1, menos 3 da menos 2, por menos 1 es igual
a 2, a lo que habíamos visto aquí, que era el intercepto. Todas estas son las ecuaciones de la línea recta. Esto es un repaso básico. Si tienen dudas, realmente estudiar la línea recta les corresponde a ustedes, ya que este es un presaber necesario y que viene desde bachillerato. La regresión lineal. Al analizar los datos en las disciplinas que conforman las ciencias de la salud, con frecuencia es conveniente obtener algún conocimiento acerca de la relación entre dos variables. Por ejemplo, es posible que se tenga interés en analizar la relación entre presión sanguínea y edad, estatura y peso, la concentración de un medicamento inyectable y la frecuencia cardíaca, el consumo de algunos nutrientes y la ganancia de peso, la intensidad de un estímulo y el tiempo de reacción, el ingreso familiar y los gastos médicos. La naturaleza e intensidad de relación entre variables como anteriores pueden ser examinadas por medio de los análisis de regresión. El análisis de regresión es útil para averiguar la forma probable de la relación entre las variables, y el objetivo final cuando emplea este método de análisis es predecir o estimar. Esto es muy importante. Lo que uno quiere con una regresión lineal es predecir o estimar el valor de una variable que corresponde al valor dado de otra variable. Las regresiones lineales usan variables cuantitativas como variables resultado, y los predictores pueden ser cuantitativos o cualitativos. Pero en este curso solo trabajaremos regresiones lineales simples que van a relacionar variables cuantitativas con variables cuantitativas. Entonces, se formula una teoría implicando causalidad entre una variable y otra, aunque esta palabra causalidad no me gusta mucho, preferimos llamar relación. El modelo de regresión usa estadística y matemática para medir la relación entre las variables. Entonces, es un método estadístico que permite cuantificar una relación de dependencia entre variables cuantitativas, como dijimos que lo íbamos a ver. Entonces, hay dos variables, la variable endógena o independiente, esta no es independiente, esta es dependiente, esto está mal aquí. Es la variable endógena o dependiente, llamada también variable de respuesta, regresando o variable causada, dependiendo del libro que mire. Y hay una variable exógena o explicativa, que es la variable independiente, también llamada variable de control regresor o variable causante. Lo importante es que la variable independiente la denotamos con X y la variable dependiente la denotamos con Y. Los modelos de regresión lineal pueden ser simples, con una sola variable exógena o independiente, una sola variable exógena, y múltiples con más de una variable exógena o independiente. Como vimos y como especificamos en este curso, se trabajarán los modelos de regresión lineal simples. Para que un modelo de linealidad pueda ser ejecutado, se tienen que cumplir unos supuestos. Recuerden, por ejemplo, cuando hacíamos pruebas de hipótesis, suponemos normalidad. Si no había normalidad, la prueba de hipótesis no era válida. Aquí sucede lo mismo. Entonces, el primer supuesto de los modelos de regresión lineal es la linealidad. Es decir, que la relación entre la variable independiente y la variable dependiente es lineal. Es decir, una línea recta. Que la relación entre ellas no puede ser así, por decir algo. ¿De acuerdo? El segundo supuesto es la independencia. Es decir, cada observación es independiente entre ellas. Es decir, yo medí a Juanito y la medida de Juanito no tiene nada que ver con la medida de Pedrito porque son independientes. A menos de que todas mis medidas vengan de una familia en la cual todos son grandes, entonces no puedo considerarlas independientes. Hay pruebas estadísticas para esto, pero normalmente el diseño es suficiente
para presumir la independencia. Otro supuesto es la homocedasticidad, que es la igualdad de varianzas entre los residuos y los pronósticos. Una vez que uno realiza el modelo de regresión, puede calcular unos residuos que dependen del grado de error y los pronósticos, que son lo que el modelo pronostica que fuera, que serían los resultados. Y estos tienen una varianza y se supone que hay igual varianza entre los residuos y los pronósticos. Esto se puede ver con unos test evaluativos que se corren posterior a la regresión. También existe el supuesto de normalidad. Se calculan los residuos estandarizados después de correr la regresión y se evalúa que si tienen o no tienen una distribución normal. Esto se puede hacer a través de un test de Shapiro-Wilk, Francis-Wilk, un Kolmogorov-Smirnov, que ya se escapan de los alcances de esta especialización. Y está también el supuesto de no colinealidad, y quiere decir la inexistencia de colinealidad perfecta entre las variables dependientes y la independiente. Es decir, no hay una variable igualita en las independientes con la dependiente. Y ausencia de colinealidad entre los predictores. Esto de colinealidad en los predictores es en los modelos de regresión lineal múltiple, donde hay más de un predictor. En los simples, al haber un solo predictor, pues no puede haber colinealidad entre predictores. Entonces, aquí tenemos una pequeña base de datos de 5 observaciones en la cual está la talla y el peso. Vamos a considerar que la talla es la variable independiente y el peso es la variable dependiente. Aquí graficamos los puntos en un skater, que es lo primero que uno debe hacer, y vemos que los puntos sí parecen tener una relación lineal. Entonces cumplirían el primer supuesto de linealidad. Independencia lo suponemos porque ¿qué tiene que ver el peso de una persona con la otra? Y el resto de supuestos se evaluarían a posteriori, pero están por fuera, son métodos estadísticos más avanzados que no se estudiarán en este curso. Entonces tenemos que hacer una ecuación de la línea recta a partir de estos valores. Entonces tenemos que hallar m, y tenemos que hallar b. ¿Cómo se calcula m? M se calcula como la sumatoria de la diferencia de cada uno de los valores de x con el promedio de x multiplicado por la diferencia entre cada uno de los valores de y por el promedio de y, dividido en la diferencia al cuadrado de cada uno de los valores de y con su promedio y en sumatoria. Entonces, este valor m, ¿qué nos va a decir? Como dijimos en la pendiente, por cada cambio de x una unidad, ¿cuánto cambia y? Entonces, si nos diera una pendiente, estoy inventando datos, de 50 kilos, porque y era en pesos, quiere decir que por cada metro de diferencia de estatura, la diferencia de peso es 50 kilos. Veamos cómo se calcula. Entonces la variable talla es la variable independiente y la variable peso es la variable dependiente. Es decir, talla es x y peso es y. Entonces, para saber la suma de todos los valores, escribimos suma, señalamos, cerramos paréntesis, enter. El promedio es igual promedio. Señalamos todos los valores, cerramos paréntesis, enter. Para saber el detalle peso, lo que hacemos es señalamos estos dos, control C aquí y control V para pegar las mismas ecuaciones. Entonces en el numerador nos dicen que dijimos que x era talla, cada valor de talla menos el promedio de talla multiplicado por cada valor de y menos el promedio de y, la sumatoria de todos estos valores. Entonces escribamos la fórmula. Entonces igual a este menos el promedio, que es este, pero como vamos a copiar y pegar la fórmula para que no se mueva la fórmula, le añadimos estos signos de peso entre paréntesis por, abrimos paréntesis, el valor de y
menos el promedio de Y. Nuevamente le añadimos los signos pesos para que no se mueva cuando lo copiemos y lo peguemos. Control C y pegamos en todas las celdas que dijimos que era el numerador. Para saber la suma de eso, copiamos la fórmula de suma de peso y la pegamos aquí, Control V. Ahora el denominador. El denominador es cada valor de talla menos el promedio de talla elevado al cuadrado. Entonces escribamos la fórmula. Igual potencia, abrimos el valor de talla menos el promedio de talla. Recuerden poner siempre el signo de pesos o de dinero. Punto y coma, 2 porque lo queremos elevar al cuadrado. Enter. Control C. Control V. Y ahora Control C la suma y pegamos aquí Control V para que ya tengamos toda la suma. Y entonces M, es decir la pendiente, sería igual a esta división. Numerador dividido en el denominador. Y nos dice que la pendiente es igual a 165.512048. El intercepto B se calcula cuando ya se tiene la pendiente, en este caso, con la ecuación promedio de Y menos la pendiente por el promedio de X. Eso es igual al intercepto. El intercepto es el valor que tiene Y cuando X es igual a 0. Realmente se calcula porque es necesario para la ecuación de la línea recta y el cálculo de los eventos predichos, pero no tiene ninguna interpretación en estadística. Ahora vamos a calcular la intersección. Entonces nos dicen que la intersección es igual al promedio de Y menos la pendiente por el promedio de X. Escribamos la fórmula. Igual promedio de Y es el peso, menos, abro paréntesis, promedio de X, que es la talla, multiplicado por la intersección. Y nos dicen que B, es decir la intersección, es menos 209.143072. Entonces, como ya calculamos ambos, tenemos la ecuación completa aquí abajo. Tenemos Y igual a 165.5 por X menos 200.9 por 1430. ¿Qué quiere decir esta pendiente? Que por cada metro que cambia sube 165 kilogramos de peso. Y este 209, que si la persona no tuviera talla, es decir, talla igual a 0, pesaría menos 209 kilos, lo cual no es lógico que nadie tenga talla 0 y nadie pese un número negativo. Por eso es que los valores del intercepto no se analizan. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que estos valores predichos y estos cálculos solo son válidos para el rango del cual hay datos. Es decir, estos valores serían válidos para gente que mida entre 1.55 metros y 1.85 aproximadamente. Si hago el cálculo para alguien de 1,20 m, puede que esto ya no nos sirva. Entonces los resultados son válidos para el rango en el cual se encuentran los datos que produjeron la estimación. Ya calculamos estos estimadores de manera larga, a mano. Se hace para que aprendamos cómo se debe realizar. Pasaremos ahora a hacerlo con programas que van a dar los cálculos solos para que se facilite el trabajo. Ya aprendimos cómo se realiza el cálculo y las ecuaciones de las cuales parte para calcular la pendiente y la intersección. Ahora aprenderemos la fórmula de realizar el cálculo de una manera más ágil. Entonces escribimos igual estimación lineal. Nos dicen los Y, en nuestro caso los Y son el peso, punto y coma, la talla, los X, punto y coma,
verdadero. Esto es para que el beta, aquí beta es la intersección, se calcule normalmente y no la fuerce a 0. Punto y coma. Y verdadero para que nos calcule todas las estadísticas. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Señalamos Shift a la derecha y bajamos 2, 3, 4 para que queden 5 en total. Nos paramos dentro de las fórmulas aquí y le damos Shift, Control, Enter y nos aparecen todos los valores. Pero ¿qué es cada uno de estos valores? Este primer valor, el que acabamos de resaltar en amarillo, es la pendiente. El que vamos a resaltar aquí en azul claro es el intercepto. Este, que lo vamos a señalar de un amarillo más oscurito, casi ocre nos quedó, es el error estándar de la pendiente. Este azul oscuro es el error estándar del intercepto. Este que vamos a colocar de verde es el R cuadrado. ¿Cómo se interpreta este R cuadrado? Nos dice que es un R de 0.9088. Es decir, un 90.88% de las modificaciones en el peso son explicadas por la talla en esta serie de números, lógicamente. Este que vamos a señalar aquí en un gris es el estadístico F. Y este de aquí al lado en un gris más oscuro, quedó en el mismo, son los grados de libertad. Y estos dos últimos son la suma de cuadrados. Entonces, miremos, ya vimos que es cada uno. Este primero es la pendiente. ¿Qué quiere decir este 165? Que por cada cambio en una unidad de talla sube 165 kilos. Es decir, por cada cambio en un metro de talla se sube 165 kilos. El intercepto, menos 209, realmente no tiene interpretación, es solo parte de la fórmula matemática. Los errores estándar se usan para calcular los intervalos de confianza. El R cuadrado nos dice qué porcentaje de la variación de la variable dependiente es explicada por la variable independiente. Y con el F y los grados de libertad podemos calcular una P para ver si el hallazgo de la regresión es estadísticamente significativa. ¿Cómo calculamos la P? Primero tenemos que hallar una variable que llamaremos B1 y otra que llamaremos B2. B1 es igual al total de datos, en este caso son 1, 2, 3, 4, 5 datos. Entonces igual a 5 menos los grados de libertad que eran 3 menos 1 nos da 1 y B2 que es igual a los grados de libertad que eran 3. Y ahora entonces llamamos la función distribución F. Abrimos. Lo primero que coloca es el valor de F, que era este. Luego los grados de libertad 1, que fueron los que calculamos aquí. Luego los grados de libertad 2. Y le damos Enter. Entonces nos da que la P es igual a 0.0120241. Es decir, esta P es menor de 0.05, por lo tanto, la diferencia es estadísticamente significativa.